Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás aquí en esta sesión más del curso de Photoshop. Esta sesión me parece a mí muy interesante porque nos va a proveer de una herramienta adicional para el tema de la selección, una herramienta que funciona con características diferentes a las que ya hemos revisado. Tiene por supuesto pros y contras, pero en lo general me parece que este método presenta más ventajas que desventajas en relación a las otras opciones. Me parece también que este esquema de trabajo de selección que veremos hoy permite un resultado más efectivo, más profesional. Hasta este momento hemos entendido la selección a partir de las herramientas de selección rápida, de varita mágica. Bueno, vamos a recordar un poco. En el caso de la herramienta selección rápida, nosotros definimos una selección a partir de ir recorriendo zonas. El programa se encarga de, por medio del color, detectar las áreas. Pero como puede verse aquí, pues hay situaciones en donde esto no es tan efectivo. La herramienta de la varita mágica nos permite también encontrar coincidencias por color, pero resulta también muy impreciso. También hemos trabajado con las herramientas de lazo, la de lazo normal, que dependemos de nuestro pulso para este objetivo, la herramienta de lazo poligonal, que define selecciones a partir de trazos rectos, y la herramienta de lazo magnético, que permite seleccionar las formas a partir de los cambios de color que va detectando el programa. Sin embargo, también hay cierta imprecisión con estos resultados, sobre todo cuando nos acercamos, porque aunque aparentemente el programa hace un buen ejercicio, ya en el detalle se pueden observar cosas como las que estoy mostrándote aquí. No hay realmente tanta precisión. Se nota un resultado como de una selección mordida. Esto debido a que los píxeles no son interpretados como preferiríamos o como quisiéramos. El programa se encarga pues, de establecer diferencias y es muy frío con eso. Bueno, hoy aprovecharemos de otra herramienta para hacer selecciones. Se trata de la herramienta pluma. El esquema de trabajo es muy diferente, pero vamos a entender cómo utilizarlo. En el ejercicio de hoy vamos a buscar hacer que este vehículo parezca estar en movimiento y sin tener que hacer una fotocomposición, es decir, sin la necesidad de cambiar el fondo, vamos a conseguir poner en otro contexto a este mismo vehículo. Para lograr ese objetivo necesitamos en principio seleccionar al vehículo, pero lo haremos por supuesto con la herramienta pluma, pero además seleccionando de la siguiente manera. Vamos a seleccionar primero la carrocería y después vamos a hacer una selección distinta para una llanta y luego otra diferente para la que nos quede. Entonces, bueno, vamos a darnos a la tarea de hacer la selección con la pluma. Antes voy a servirme de otra imagen para explicarte más claramente cómo funciona el poder trabajar la selección con pluma. Esta imagen que se tiene aquí resulta muy sencilla de interpretar. Se trata, por supuesto, de formas muy contrastantes. Por supuesto que una situación así la podríamos resolver con las herramientas de selección rápida o de varita mágica sin ningún problema. Pero bueno, me serviré de ella solo para señalarte cómo debemos trabajar la selección con la herramienta pluma. Lo primero que debemos observar es que la herramienta pluma tiene dos funciones. Con ella podemos trazar formas y también hacer selecciones, de tal manera que antes de comenzar a trabajar debo definir cómo deseo el resultado. ¿Deseo crear una forma o deseo crear un trazado?
Vamos a revisar primero qué sucede cuando selecciono forma. Yo tendré que aplicar un trazo como lo hago en programas como Illustrator o Corel. Es decir, cuento con esta opción. Voy a apoyarme de la ventana capas y puede verse aquí que está expresada una nueva capa que dice forma. Con la herramienta de pluma aún seleccionada, yo puedo revisar en la barra de propiedades de la parte superior las condiciones de la forma. Es decir, en este botón, en donde dice relleno, puedo establecer para esta figura un color en particular y cambiarlo cuantas veces sea necesario. Toda esa información queda registrada en esta capa. También puedo asignar un contorno y establecer un grosor para este también. Entonces la herramienta de pluma en la versión de forma me permite crear formas simplemente, aspecto que podría serme muy útil cuando resuelva algún tipo de anuncio o de diseño más elaborado dentro de Photoshop. Cada forma que yo genere creará automáticamente una capa. Ese es el trabajo con la herramienta pluma en la versión de forma. Para el caso de trabajar una selección, esta alternativa no nos es útil, así que vamos a borrar estos elementos. Ahora bien, vamos a trabajar la herramienta pluma, pero esta vez con la opción de trazado. Como podrás apreciar, la barra de propiedades cambia automáticamente y, aunque yo ejecute la misma función que acabo de resolver en la opción de forma, pasan varias cosas. En principio no se crea ninguna capa automáticamente y no puedo cambiar color ni generar un contorno. Esto porque, por supuesto, la herramienta está establecida en este momento para otra función. Cuando trabajo con la herramienta de pluma en la opción de trazado, debo apoyarme más que de la ventana capas en la ventana trazados. Esta generalmente comparte espacio con la ventana capas, pero si no es posible verla, podemos obtenerla yendo al menú ventana y buscando la opción que dice trazados. Bueno, aquí ya tenía un trazado elaborado, lo voy a eliminar. Bueno, se ha generado este trazado que tengo aquí. Si quiero guardar este trazado para poderlo hacer después selección, debo simplemente dar doble clic aquí. Se aparece una nueva ventana. Voy a asignar un nombre. Doy OK. Y se ha creado una nueva capa de trazado. Quiere decir que yo puedo hacer uso de esto que he generado en forma de selección las veces que yo quiera. Ahora bien, puedo, por ejemplo, hacer un trazado y guardarlo en en la misma capa, por así decirlo, en donde ya tenía la anterior. Entonces voy a generar una nueva forma. Lo estoy haciendo muy arbitrariamente. Realmente lo que interesa en este momento es mostrarte cómo se va a guardar este nuevo trazado en el mismo espacio que ya había generado. Aquí está. No tengo que hacer más nada. En todo caso, guardar la imagen para que este trazado pueda mantenerse y quedar guardado en la imagen toda vez que yo la necesite. Bien, ya tengo dos formas de trazado creadas en esta capa de trazado. Para poder hacer la selección, yo tengo dos alternativas. La primera que voy a mostrarte es la siguiente. Vamos a acudir a las opciones ocultas, es decir, a este botón de la ventana trazado. Voy a dar clic allí y voy a elegir la opción que dice hacer selección. Voy a dar clic allí. Me aparece esta ventana. Puedo yo establecer un radio de desvanecimiento si lo deseo. Si no, puedo dejarlo así. Doy OK y entonces he hecho esta selección. Puedo a partir de esto a la imagen hacerle algún tipo de cambio. Puedo quitar la selección
y ya no será necesario haberla guardado como lo explicaba en otra sesión en la que precisamente te informaba sobre cómo guardar una selección. Ese recurso aquí ya no es necesario porque esta forma siempre va a estar aquí. Entonces, si yo quiero volver a cambiar el color, no me agradó el resultado y ya quité la selección, no debería preocuparme porque en la ventana trazados puedo seleccionar cuantas veces necesite esta nueva forma y volverla a cambiar. Otra forma de hacer la selección, la cual me parece más práctica, es simplemente presionando la tecla Control y acercando el cursor a la miniatura de la capa de forma o de trazado. Voy a dar clic allí y automáticamente se crea esa selección. De tal manera que puedo volver a cambiar los tonos, quitar la selección y no debo preocuparme. Esta información de trazado va a quedar guardada siempre ahí. Incluso puedo cerrar la foto, guardarla, cerrarla, la voy a volver a abrir. Y como puedes apreciar, sigo teniendo aquí la opción de selección para estas formas que yo generé. Aquí cabe señalar una diferencia grande o importante en relación al trabajo de selección normal, porque aquí no tuve que guardar este archivo en otro formato. Espero recuerdes que cuando guardamos una selección mediante el procedimiento tradicional o que ya te mostré en otras sesiones, teníamos forzosamente que generar un archivo PSD o de trabajo de Photoshop. No era posible simplemente guardar la selección, es decir, acudir aquí a la opción de guardar selección, registrar la selección, porque toda vez que yo hacía este procedimiento me veía obligado a guardar como PSD. Pero aquí no, aquí la información puede seguir siendo el JPG con el que estás trabajando y no presentarte eso ningún problema. Bueno, si deseo agregar otro trazado, voy a presionar Control D. Si deseo agregar otra forma de trazado, debo hacer lo siguiente. En lugar de mantener seleccionada esta capa de trazado que ya generé, debo procurar que no esté seleccionado nada. Es decir, simplemente debo dar un clic en alguna parte gris, que no sea por supuesto esta capa de trazado, y empiezo nuevamente a trazar. Como puedes apreciar, se ha creado una nueva capa de trazado. Doy doble clic aquí, establezco un nombre para esta nueva capa y aquí puedo ir administrando todos los trazados que yo necesite y seleccionarlos o, digamos, acudir a ellos cuantas veces necesite. No necesitaré hacer más nada salvo escribirle un nombre a la capa para que ésta quede automáticamente guardada. Voy a quitar la selección. Si alguna forma no me interesa, la selecciono y la elimino acudiendo al bote de basura y ya me quedo con pues, las capas de trazado que necesite. Otra ventaja que presenta esto es que como funciona como un trazado en Illustrator, por ejemplo, yo puedo editar estas formas. Entonces tendré que acudir en esta situación a la herramienta de selección directa, es esta flecha blanca, no a la herramienta mover que habitualmente utilizo. Esta tiene una flecha negra con una característica particular ahí como icono. Aquí en la herramienta de selección directa también está la herramienta selección de trazado. La diferencia entre una y otra es que la herramienta de selección de trazado, si la utilizo, me permite mover toda la selección o todo el trazado, mejor dicho, ¿no? Todo el trazado lo puedo mover con la herramienta
de selección de trazado. Si elijo la herramienta de selección directa, lo que puedo hacer es editar cada uno de los nodos que generé cuando realice mi trazado. Entonces, como puedes ver, me parece a mí que hay un mucho mayor control con esta herramienta. Ya podría yo perfeccionar mi selección y modificarla cuantas veces necesite. Toda esa información ya queda grabada en esta capa de trazado que he generado. Finalmente, voy a comentarte sobre la situación de establecer trazos de formas curvas y sobre todo de cuando queremos pasar de una forma curva a una forma recta. Voy a hacer este ejercicio. Voy a empezar aquí. Verifico estar en trazado. Quiero que sea mi trazado en una capa de trazado distinta. Voy a dar clic aquí en esta parte gris. Ubico entonces mi primer nodo. Voy a intentar hacer esto con pocos nodos. Aquí tengo uno ya. Aquí tengo otro. Y voy a dar clic por aquí. Y tengo entonces esta forma seleccionada. Pero ¿qué pasa si quiero pasar ahora a una forma recta? Si yo simplemente doy clic, el resultado es esta curvatura. No logro hacer esta forma recta. Voy a dar control Z. Esto sucede porque en este último nodo que tracé, establecí una curvatura de tal manera que incluso estas guías señalan que para que esta curva siga su curso, tendría que considerarse esta trayectoria. Así que al punto que yo vaya, se establecerá siempre una curva, porque dejé esa indicación preestablecida toda vez que mantuve presionado el botón del mouse cuando hice este nodo y moví o ajusté, o sea, establecí la condición de curva para este nodo. Para romper esa situación, en Photoshop yo debo presionar la tecla Alt y dirigirme a ese nodo. Doy clic allí y como puedes apreciar se rompe esa curva y es entonces cuando ya puedo continuar de forma recta. La recomendación entonces es presionar la tecla Alt para evitar esa situación. En esta situación no he generado una indicación de curva. Voy a regresarme porque la establecí justamente aquí, en este nodo, de tal manera que aquí, en lugar de dar clic y mantener presionado el botón del mouse, simplemente doy un clic y la forma se continúa en curva, pero aquí ya no hay ese indicador y puedo continuar y cerrar entonces esta figura. Después de haber hecho esto, puedo acudir a la herramienta de selección directa y hacer los ajustes que considere necesarios. Recuerda que tenemos esa gran ventaja con esta herramienta. Entonces voy a acomodar un poco mejor esta selección que hice. Aunque se trata, por supuesto, de píxeles, yo puedo, mediante esta herramienta, establecer una selección mucho más precisa. De otra manera, en esta imagen que te muestro en la pantalla, si utilizo alguna otra herramienta de selección, esta va a ir leyendo la información por píxeles y va a establecer un dentado. No quiere decir que cuando yo haga selección este trazado, eso no va a pasar, o sea, no se van a generar estos dentados del píxel. Por supuesto que sí, porque la imagen o el programa trabaja con píxeles. Pero la situación con la pluma es que hay un mayor control y este margen que estoy estableciendo, incluso sin quererlo, me permitirá hacer que la selección dé una referencia de trazado o de, digamos, o de selección mucho más precisa que la que consigo con otras herramientas. Bueno, tengo entonces mi forma modificada. Ya aquí puedo hacer los cambios que considere. Y entonces ya puedo precisamente trabajar con esta opción. Ahí está mi forma.
le asigno un nombre. Recuerda hacerlo, eso es importante. Si queda sin un nombre registrado, ese trazado puede perderse. Y bueno, ya podría yo acudir a cualquiera de las formas que tengo trazadas. Vayamos al ejercicio nuevamente. Vamos a comenzar con la selección o el trazado de la carrocería. Después tendremos que hacer, como te lo indicaba al principio de esta sesión, una selección pero para esta llanta y luego una selección para esta otra. Vamos a eso. Hay que comenzar en algún punto, herramienta pluma, la modalidad de trazado y vamos a comenzar a trazar. Entre menos nodos tengas, por supuesto que mejor será el resultado. Comienza primero trabajando un trazado primario, por así decirlo, y después, si hay detalles que sean necesarios atender, los podrías trabajar con o ajustar con la herramienta de selección directa. Entonces la idea es resolver este carro siguiendo su contorno y apoyándonos de la herramienta pluma. Voy a hacer una pausa con el trazado de la carrocería para explicarte cómo podemos resolver la selección de las llantas. Por supuesto que podríamos hacerlo con la herramienta pluma, pero si tú tienes problemas para generar curvas, esto suele suceder, se requiere un poco de práctica para dominar de manera inmediata el trazado de formas circulares, pero si tú quieres ahorrar tiempo o estás batallando un poco con eso, hay una alternativa que nos puede servir. Para ello necesitamos entender que si la herramienta pluma nos permite hacer trazados y también, por supuesto, crear formas, el caso de otras herramientas que tenemos en Photoshop nos permiten hacer lo mismo. Se trata de las herramientas rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, polígono. Estas herramientas están pensadas para cubrir las mismas funciones que la pluma, es decir, me permitirían generar formas ya preestablecidas en este criterio, sea rectángulos o círculos o polígonos, pero también puedo hacer con ellos trazado. Vamos a acudir a ese apartado en donde tenemos el resto de las herramientas de Photoshop y vamos a seleccionar la herramienta elipse. Como sucede con pluma, la herramienta elipse tiene en la barra de propiedades dos condiciones, la de crear formas y la de generar trazados. Vamos a habilitar la opción de trazado. A partir de haber cambiado la función, ya puedo yo, por supuesto, hacer un círculo y con ello apoyar el trazo de mi llanta. Pero para hacerlo coincidir, para hacerlo más preciso, yo debo hacer lo siguiente. Voy a habilitar las reglas. Si no las ves, presiona Control R. Con esta función, Control R, habilitas o deshabilitas la regla. Una vez que la veas, vas a dirigir el cursor del mouse, vas a ubicarlo sobre la regla y vas a presionar el botón del mouse hasta llegar a donde se encuentra el límite de la llanta. Después haremos lo mismo, pero con la de la izquierda, la de la forma vertical, y vamos a tratar más o menos de ubicar a la esfera que representa o al círculo que representa la llanta. Ahora sí, con la herramienta elipse y en la forma de trazado, vamos a ubicar el cursor justo en esta intersección, en esta esquina que tenemos aquí. Presionas el botón del mouse y mueves el cursor hasta hacer coincidir el círculo con la llanta o la elipse con la llanta. Sueltas cuando ya te encuentres en la posición correcta y después modificas lo que sea necesario. Puedes acudir a las herramientas de selección directa
Por ejemplo, es el caso de esta parte en la llanta. Me dice aquí que esta operación convertirá una forma interactiva en un trazado normal. Yo le digo que sí, porque lo que quiero es deformarlo. El programa toma la precaución de orientarme para decirme pues que con los ajustes que estoy haciendo estoy deformando la figura inicial de elipse. Pero bueno, es lo que precisamente deseo hacer. Deseo modificarla. En esta situación, yo te recomiendo considerar solo la llanta misma. Es cierto que la llanta en realidad no es solo este perfil que estamos trazando, también se puede entender como perfil de la llanta a esto de aquí, pero para efectos prácticos conviene en principio seleccionar esto y en todo caso este pedazo que tenemos aquí, que queda aquí, lo que se ve ya dentro de la carrocería o la sombra que genera la carrocería, eso no importa mucho, lo vamos a modificar más adelante. Pero mira, con que tengas seleccionado este círculo está más que bien, y cuando traces el contorno de la carrocería, puedes tú seguir el color amarillo, no es necesario que incluyas esta parte negra que vemos aquí. Entonces vamos a seleccionar el círculo, voy a poner aquí llanta 1, ok, y vamos a poner este pedacito también. Esto lo haré en otra capa más, en otra capa de trazado más. Voy a tomar mi herramienta pluma y voy a seleccionar esta parte de aquí. Bueno, antes tendré que haber no seleccionado la de llanta 1 para que me quede en otro apartado. Voy a seleccionar así. Aquí no importa si tomo un poco de la llanta. Recuerda que lo que estamos haciendo con esto es precisamente una selección. Entonces, después vamos a armar las piezas en partes, así que con esto basta. Y de la misma forma vamos a trabajar esta llanta que no presenta tanto problema porque bien podemos utilizar ese recurso de la elipse y seleccionar esta forma. Así que bueno, vamos a trabajar con eso. Ya tengo resueltos los trazados del vehículo, entonces ya puedo trabajar ahora con ese ejercicio de composición en el que busco sacar de contexto este vehículo sin necesidad de hacer un fotomontaje y presentarlo como si estuviera en movimiento. Entonces vamos a trabajar con eso. En conclusión, debe tenerse el trazado de la carrocería. Aquí está, carrocería, tengo mi trazado, debe tenerse el trazado de la llanta. Hay un pedacito que vamos a copiar, que es que no queda totalmente dentro de el recurso de llanta 1, yo le he llamado llanta 1A a este pedacito, y tengo también mi trazado aparte de la segunda llanta. Entonces debería yo tener estos elementos en mi ventana de trazado. Ahora bien, vamos a trabajar de manera conjunta con la ventana capas y la ventana trazados. Voy a sacar la ventana trazados de aquí para poder ver simultáneamente ambas opciones. A partir de la imagen, que solo tiene un fondo, vamos a ir creando capas de esto que hemos trabajado como trazado. Comencemos por la carrocería. Voy entonces a seleccionar la carrocería, voy a hacer una selección de esto, voy a presionar la tecla control y voy a ubicar el cursor en la miniatura de la capa de trazado, es decir, aquí donde estoy dirigiendo el mouse. Voy a dar clic allí y se ha creado entonces una selección de la carrocería. Después, en la ventana capas, voy a trabajar un duplicado de solo esto que tengo seleccionado. Puedo hacerlo mediante dos formas. La primera es presionar Control C de copiar
y luego presionar directamente control V de pegar, puede verse que se ha creado una capa nueva solo con la carrocería. La otra forma con la que puedo hacer esto es, una vez que tenga hecha la selección, seleccionar ese fondo y presionar la tecla control J y automáticamente se habrá creado pues esa capa con solamente la carrocería. Debo hacer lo mismo con las llantas, pero ojo con esto. Debo, a partir de que ya tengo una capa nueva, seleccionar muy bien la capa sobre la que quiero generar la copia. Suele suceder que ante la situación de tener una nueva capa, no nos damos cuenta de que esta está seleccionada. Entonces, cuando hago una selección de la llanta, de llanta 1, y quiero copiarla, es decir, voy a presionar control J, me aparece una indicación que dice no se ha podido crear una nueva capa a partir de la selección porque el área seleccionada está vacía. Lo que ocurre es que tengo seleccionado capa 1, si quito la visibilidad, le estoy pidiendo al programa que saque una copia de esto, pero en esta capa, pues por supuesto no hay nada. Eso es lo que puede llegar a pasar. Entonces vamos a buscar siempre estar seleccionando la capa que necesitamos, en este caso la de fondo. Presiono control J y tengo una capa ahora con la llanta. Voy a sacar una copia del pedazo de llanta que seleccioné después, vuelvo a seleccionar fondo, presiono control J y ahora tengo este pedazo por aquí. Me queda solamente el asunto de la última llanta, hago la selección de esta y presiono control J sobre fondo para tener ahora sí mi vehículo completamente en partes. Bueno, vamos a ahora a trabajar con el fondo, porque vamos a desvanecerlo de tal manera que parezca que el vehículo está en movimiento. Voy a acoplar esta capa, voy a mover esta para acá. Ahora trabajaré directamente sobre capas. La ventana de trazados ya no la ocuparé por ahora porque ya tengo separado en capas a mis elementos que previamente tracé. Voy a seleccionar fondo y voy a ir al menú filtro. Voy a buscar dentro de filtro la opción que dice desenfocar. Normalmente utilizamos el desenfoque gaussiano, pero esta vez vamos a ocupar la opción que dice desenfoque de movimiento. Vamos a dar clic allí, aparece esta ventana y vamos a incrementar la distancia hasta lograr que el fondo que teníamos por conocido ya no se entienda como tal y se vea pues ese efecto de movimiento. Entonces, bueno, tengo ya aquí esta opción, voy a poner 600 píxeles. Tengo también la opción de establecer un ángulo. Voy a ajustarlo un poco mejor a las condiciones del carro, porque este se encuentra aparentemente como de bajada o inclinado. Entonces voy a mover los grados para que ese movimiento se perciba justamente en esa dirección en la que aparenta ir el carro. Ahora bien, ya puedes ver que con este ajuste tenemos un gran avance. Ahora entenderás por qué hemos separado las llantas. Voy a dar OK aquí. El asunto con las llantas es que estas no deben moverse en el mismo sentido. Bueno, en principio deben estar aparentando moverse y además no deberían hacerlo en el sentido en el que modificamos el fondo. O sea, estas deberían tener una especie de desenfoque radial o en círculo, porque se supone las llantas se están moviendo. Vamos a aplicar eso. Ahora, el asunto es que necesitamos hacerlo en cada llanta por separado, porque la manera en la que Photoshop establece eso es entendiendo un centro. Entonces, por supuesto que no podemos establecer
dos centros al mismo tiempo, ya que la llanta 1 representa una circunferencia con su propio centro y la llanta 2 establece lo mismo. Por eso es que los hemos separado. Vamos a trabajar entonces con la llanta 1. Es más, voy a nombrar aquí mis elementos. Recuerda que solo debes dar doble clic en el aparente nombre, en el nombre de capa que aparece aquí. Y entonces se habilita la opción de cambiar el nombre. Ahora sí, tengo ya bien identificadas mis capas. Voy a seleccionar llanta 1. Voy a aplicar en filtro, desenfocar, un desenfoque radial. Pero ojo con esto. Si yo no selecciono el área, no lo hice aquí, o sea, simplemente seleccioné la capa, pero no seleccioné el área. Si yo voy a desenfoque radial, aquí puedes apreciar que me marca el efecto que tendrá. Desafortunadamente no hay una opción de previsualización. Yo tendré que basarme en esta gráfica para entender cuál será el resultado. Ahorita tengo por cantidad 10. Por supuesto que si le incremento, seguirá mostrando en esta gráfica cómo se mostrará el resultado. El asunto es que si lo aplico sin haber seleccionado, la propia herramienta va a detectar al eje como al centro de la foto. Si consideramos este como el centro de la foto, a partir de aquí irá haciendo el movimiento y entonces lo que le tocará realmente a la llanta es apenas un efecto como de una parte de esa circunferencia, pero no se entenderá a la circunferencia como a la llanta misma. Por ello es que es necesario hacer una selección de esta. Puedo, por supuesto, acudir a los trazados para volver a invocar esta selección que ya hice, pero podemos tomar un atajo. Cuando ya tenemos recortada una forma en una capa, simplemente puedo presionar Control, dar clic en la miniatura y se genera la selección. Ya no necesito acudir a la ventana trazados. Ya que tengo mi selección, ahora sí puedo aplicar ese filtro de desenfoque radial. Bueno, vamos a ver qué tanto sería conveniente. Voy a establecer 40. Voy a dar OK. Y vemos ahí que se ha generado pues este asunto del movimiento. Vamos a hacer lo mismo con la llanta 2 y ahorita regresamos a resolver estos huecos. Ya tengo más o menos mi carro en movimiento, pero falta por supuesto atender estos huecos que quedaron aquí. No era necesario mantenerlos como selección, eso considero yo, porque lo que prefiero hacer es trabajar la edición de esta parte manualmente. Entonces voy a crear una nueva capa arriba de la capa de fondo. Para hacer eso, selecciono primero la capa de fondo para que cuando dé clic en la opción de crear una nueva capa, esta se genere arriba de la que tengo seleccionada, es decir, en este caso de la de fondo. En esta capa nueva voy a pintar estos huecos que me quedan. Voy a tomar la herramienta pincel, voy a seleccionar el color negro, voy a disminuir mi pincel. En principio voy a trabajar con una opacidad al 100% y lo que debo hacer pues es cubrir estos huecos que tengo acá. Como se trata de una situación de desenfoque, yo puedo sin mucho problema trabajar toda esta parte. La verdad es que el propio desenfoque que se supone debe tener la imagen me ayuda a mí a tener un mayor margen de acción. Lo mismo entonces puedo hacer con esta parte.
Y aquí es donde veré útil el haber resuelto este pedacito de llanta al que le voy a aplicar en este momento pues un leve desenfoque para que se note un poco integrado a este sentido de movimiento, porque por supuesto que ese pedazo tendría que estar también un poco difuso. Ya de hecho, digo, será cuestión de que tú lo juzgues mejor, pero ya de hecho así como está creo que podría quedar, o sea, no necesitaría yo hacer gran cosa, pero si lo deseo, puedo generar un desenfoque en este pedazo. Debo entonces seleccionar o identificar muy bien cuál es la capa que contiene este elemento. Yo le nombré llanta 1A, la selecciono a esa capa y aplico un desenfoque, filtro, desenfocar. Podría ser el de movimiento, pero yo no lo recomiendo mucho. Creo que en todo caso podríamos hacer simplemente un desenfoque gaussiano y pues ver hasta qué punto deseo yo desenfocar esta parte. A mí me parece que no necesita mucho, le he puesto 1 y con esto tengo ya resuelto mi vehículo. Voy a ajustar simplemente las proporciones de la foto, por supuesto tiene demasiado cielo, entonces tomo la herramienta recortar y habilito una mejor posición para esta parte de la foto que es el carro, o sea, es decir, voy a buscarlo más centrado. Estoy ayudándome de estos elementos que me presenta la herramienta de recorte. El asunto de los tercios, dividir esto en novenos es un asunto de digamos, de una regla universal de composición o de canon. Entonces me sirvo de esto para establecer una mejor dimensión de la imagen, buscando resaltar, por supuesto, al elemento principal, que es este vehículo, y entonces tengo resuelta mi imagen. Como parte ya final del trabajo, pues en principio debo guardar el archivo. Lo voy a guardar con la condición de Photoshop para que mis capas se mantengan guardadas. Si yo cambio en este momento a algún otro formato, sin duda se guardará, pero puede que presente algunos problemas, pero sobre todo habré perdido yo la información de las capas. Por eso es importante guardar este archivo como un archivo de trabajo de Photoshop. Voy a dar guardar. Aparece la ventana de maximizar compatibilidad. Recuerda que la recomendación es que esté activa para que pueda esta foto ser abierta por otros programas que no sean Photoshop, que también trabajen capas. Le doy a aceptar. Hasta aquí tengo resuelto mi trabajo para Photoshop, pero si yo quiero ya darle cierre a esta imagen y poderla subir a internet o aplicarla en cualquier otro programa, es necesario que acople las capas para que esto pueda suceder, la de que yo pueda utilizarla ya en otros medios. Entonces, para acoplar las capas, debo acudir a las opciones ocultas de la ventana capas y elegir la opción acoplar imagen. Cuando lo hago, ya todas las capas se integran en una sola y es en este momento cuando debo guardar con otro nombre, archivo, guardar como o presionar Control Shift S para hacer una copia de este documento y no perder así mi documento de trabajo de Photoshop. Aquí, una vez que ya acoplé, sí debo cambiar la condición de Photoshop a JPG. Voy a dar guardar. Bueno, ya tenía yo previamente un ejercicio aquí guardado. Entonces voy a ponerle otro nombre. Final. No comprimo la imagen. Presiono Control L para hacer los ajustes necesarios a esta imagen. Ahí tengo ya el resultado que busco. Y bueno, puedo ya ahora sí tener mi imagen de un carro en movimiento sin haber tenido que generar una fotocomposición. Espero te haya gustado el ejercicio muy práctico, muy interesante.
en el que lo que importa mucho es que hayas aprendido otra nueva forma de seleccionar, que es con la herramienta pluma. Yo te recomiendo habituarte a este esquema de trabajo. En lo personal considero que seleccionar con pluma en la mayoría de las ocasiones brinda un mucho mejor resultado y una forma de trabajo más práctica que con las otras alternativas. Que tengas un muy buen día, que estés bien. Nos vemos en la próxima sesión.